Con la información. Bueno, vamos con este tema del atentado cometido el viernes pasado en Moscú, que provocó al menos 133 muertos, 120 heridos, que ha desencadenado una ola de solidaridad con las víctimas, reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico, mientras que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informa la detención de 11 implicados en el ataque. Los criminales fueron detenidos en la provincia rusa de Briansk. El Servicio Federal de Seguridad comunicó que los individuos lo que planeaban era cruzar la frontera hacia Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin también aseveró que los criminales intentaron huir, que se dirigían a Ucrania, donde según datos preliminares se les había preparado una ventana en el lado ucraniano para poder ahí cruzar la frontera. Agradezco enormemente a Talia Ijan, internacionalista, colaboradora de este espacio, que nos acompañe. Pues Talia, hablábamos de este tema el viernes pasado. Sí. Me parece que pues muchas dudas genera, más allá de las detenciones y de la adjudicación de este grupo yihadista del atentado, pues hay muchísimo en juego. Yo te pregunto, pues ¿a quién le podría convenir un atentado cerca de Moscú como el que sucedió a finales de la semana pasada? ¿Qué relación pueden tener estas organizaciones terroristas, yihadistas, con petroleras estadounidenses, y esto en el marco de un conflicto allá, no necesariamente entre Rusia y Ucrania, sino en territorio de Ucrania, pero con aliados internacionales Ucrania, que no puede enfrentar los embates de Rusia y que tiene aliados poderosos? Todo te lo estoy diciendo como posibles líneas de investigación, o estoy siendo como de teoría conspirativa. Tú dime, tú eres la especialista. Sí, claro que sí, Juan. Pues antes que nada, buenos días. Y dando el seguimiento al tema que justo este viernes hablamos aquí en tu foro de radio, la verdad es que lo que ha pasado es un evento muy trágico. Y llama muchísima la atención que en las últimas 2 décadas Rusia no había experimentado algo de esta tipología. La última vez incluso que lo había experimentado de este carácter fue en la Segunda Guerra de Chechenia, en el año 2002. Entonces llama muchísima la atención porque tenemos que analizar el contexto. Algo que a mí me llama la atención es que, digo, afortunadamente en México no han habido casos de terrorismo de este carácter, entonces hay pocos estudios, por lo tanto se interpreta de una manera fácil de que se dijo que es ISIS, entonces quiere decir que ISIS, sin ninguna agenda, sin ningún mensaje, fue y ya pasó, pero realmente tras estos tipos de atentados siempre hay un mensaje, siempre hay una ideología. ¿Quién financia estos grupos? Estos grupos ya son de carácter internacional, es decir, son actores ilícitos de las relaciones internacionales. Entonces, el día de hoy nosotros no podemos necesariamente decir ISIS se ubica acá o es la rama de Afganistán y nada más lo hicieron por ningún motivo. No, es muy complicado. Entonces el contexto es que Putin acabó de ganar las elecciones. ¿Sí? Todo el mundo, el occidente, Estados Unidos, pensaba que iba a pasar algún tipo de desestabilización. No pasó, incluso Rusia ha roto récords de las elecciones de popularidad. Posterior a eso, también hay que tomar en consideración que Rusia el día de hoy se encuentra en una guerra multifacética donde hay múltiples intereses y tal como tú mencionas, hay diferentes bloques comerciales, petroleros, políticos, discursivos. Esto es una guerra híbrida. Entonces a lo que voy es que también es muy especulativo o también es muy primitivo decir, fue Ucrania o fue tal país, pero hay que tomar en consideración que cada grupo terrorista tiene también sus aliados y existen múltiples intereses gubernamentales. No podemos comparar este ataque terrorista con los tiroteos que pasan en Estados Unidos por ejemplo, en un colegio, que no tiene un propósito. Aquí sí hay un propósito. Entonces también Putin en su discurso ha dicho de que sí se iban a investigar los casos. Actualmente 11 personas fueron detenidos, 4 de ellos son de nacionalidad de Tayikistán. Entonces es muy difícil filtrar, y tal como tú dices, también ellos van hacia Ucrania. ¿Quién está financiando o quién está planeando toda esta estrategia logística? ¿Quién lo está financiando y cuál es el mensaje? Es aquí 2 de las muchas interrogantes. ¿A quién le conviene más que aquí hoy haya desestabilización en Rusia a nivel doméstico? ¿A quién?
Pues me parece que a sus enemigos en el conflicto bélico que están enfrentando, que es en Ucrania, pero que tienen del lado ucraniano a los Estados Unidos y a los países aliados de la OTAN, entre otros. No sé tú qué opines, Talia. Sí, justo es lo que yo analizo. Digo, no podemos especular porque el fenómeno de terrorismo internacional es mucho más complejo de lo que se ve. Hasta la fecha sobre 9/11 tenemos muchas dudas y muchas teorías, sean de conspiración, sean de investigación, etcétera. El tema de Ucrania es la víctima en esta guerra. Desde un inicio ha sido víctima de esta guerra proxy que es entre Estados Unidos y el bloque occidental y Rusia. Y también pasa al mismo tiempo de que el mismo viernes Rusia había vetado una resolución de Estados Unidos sobre el tema de Israel y Palestina en Consejo de Seguridad. Entonces, claramente de alguna manera conviene al bloque occidental. También justo hace semanas Macron por sí solo unilateralmente decía que estaban listos para entrar a una guerra con Rusia. Entonces, piénsalo así. Hoy hay ataques terroristas en Rusia. Es posible que posterior a ataques terroristas hayan políticas de securitización, es decir, políticas estrictas de prohibir ciertas cosas, de controlar la frontera, la migración. Aparte, encima de todo esto están en guerra. Y luego, cualquier caos que pase va a ser un buen pretexto para que Occidente intervenga de salvador del mundo o del discursivo de democracia para decir, ay, Rusia se está poniendo loco, Rusia está equivocando, entonces intervenimos. Porque también Rusia es una potencia nuclear. Tú no puedes atacar directamente a Rusia. Eso causaría una guerra, tercera guerra mundial, como los medios... Un ataque terrorista, perdón, Talia, estamos hablando de un ataque indirecto, pero finalmente un ataque. Exactamente, es un ataque indirecto porque el terrorismo internacional el día de hoy es un aparato de la guerra y como es muy difícil decir quién fue responsable o si el responsable fue un actor ilícito, lo dejamos a un lado, ya no hay culpables. Es difícil decir quién fue responsable en la opinión pública, pero te pregunto, tanto Rusia como el gobierno, como los perpetradores de este ataque terrorista a través de ser los autores materiales y de haberlo financiado, pues todos saben quién fue y ahí está, me parece, el mensaje que tú dices que lleva cada uno de los ataques terroristas que se registran en el mundo. ¿El mensaje fue recibido, Talia? Hay mensajes, yo creo que el mensaje fue recibido y por eso incluso Zaharov en sus explicaciones dijo que Estados Unidos tendría que tener mucho cuidado con sus alrededores, porque ISIS no tiene una sede, está en todos los lados. Estamos hablando de una crisis internacional derivada de este ataque en particular. De seguridad y de guerras. Sí. ¿Qué podemos esperar que suceda? Podemos esperar que ahorita haya desestabilización a nivel doméstico en Rusia, que el gobierno ruso tendría que tomar ciertas medidas. Es muy complejo culpar a un país directo, decir fueron ellos y ya acabar con el tema, pero definitivamente es una amenaza no únicamente para Rusia, sino para todo el mundo. ¿Sabremos qué fue lo que sucedió? Sí. Talia, ¿quién mandó a perpetrar este ataque terrorista en la zona cercana a Moscú el viernes pasado? ¿O será una de las muchísimas cosas que quedará rodeada de teorías conspirativas? Pues muchas cosas que tendríamos que investigar. Digo, ¿quién soy yo para decir fueron ellos? Es mucho más complejo el estudio de terrorismo internacional. Hay especialistas, digo, afortunadamente México no ha experimentado ese fenómeno, pero siempre es mucho más complejo y hay muchas máscaras, incluso multifacéticas, tras de estos tipos de ataques. Por eso yo nada más invito a la audiencia a cuestionar y pensar y esperar, ¿no?, las investigaciones y las explicaciones de los gobiernos. ¿Cuál es el primer cuestionamiento que tú propondrías? El cuestionamiento que yo estoy proponiendo es simplemente no dejarlo al lado y decir que ISIS lo hace simplemente porque es una organización extremista. ¿Quién financia esto? ¿Y a quién le conviene más el día de hoy desestabilizar a Rusia en mitad de una guerra y mientras que Rusia justo se está acercando cada día más a las negociaciones? Esa es la pregunta que todos nos tendríamos que hacer.